Muy buenas tardes, mi nombre es Jimmy Lorena Gómez Vargas, soy estudiante del Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este video les voy a presentar la tarea 2, creación de protocolos. Yo escogí el tema de cadera y antebrazo. La fotografía de cadera la podemos realizar antero-posterior y lateral. Para esto vamos a utilizar en la anteroposterior un chasis de 35 por 43 cuando es completa la cadera y otro chasis de 24 por 30 cuando es lateralidad. El rayo central ingresa por la línea entre la sífilis de la pubis y la columna a nivel de la cadera. Para esto la necesitamos para un diagnóstico, bien sea una sospecha de artrosis, una sospecha de displasia de cadera o una sospecha de patología de origen tendinoso. La ubicación del paciente debe ser de cúbito supino y que las puntas de los pies toquen y los talones separados. Tomar esta radiografía con tal manera de que la pelvis y la cabeza de los femorales estén de forma alineada, de una forma simétrica. Para tomar la radiografía lateral se debe utilizar un chasis 24 por 30 longitudinal. El rayo ingresa directamente con la articulación de la cadera. Igualmente estas radiografías se toman para una sospecha de una displasia de cadera, una sospecha de patológica de origen tendinoso y una sospecha de artrosis. El paciente se ubica oblicuo anterior derecho o izquierda, depende de la lateralidad que se quiere tomar la radiografía. Se realiza la toma de manera que el eje femoral lateral dé forma en relación con la articulación coxofemoral. Para la radiografía de antebrazo también podemos hacerlo de formas anteroposterior y lateral. Para la anteroposterior vamos a utilizar un chasis de 45 por 43. El rayo central ingresa por el punto medio del antebrazo. Para esta radiografía vamos a tomarla para un diagnóstico de fracturas articulares o disfocadas. La posición del paciente depende de la limitación que tenga el paciente, pero se debe hacer sentado en una silla contra la mesa de rayos X, obteniendo un ángulo de 90 grados. Observar toda la longitud del antebrazo desde la parte anteroposterior para determinar si hay alguna fractura. Para la radiografía lateral también se debe realizar con un chasis de 35 por 43. El rayo central ingresa por la cara lateral del antebrazo. En la ubicación del paciente también se debe ir sentado el brazo debe estar totalmente estirado, paralelo, con un eje paralelo y con la palma de la mano en posición prono. Muchas gracias, los dejo en compañía de mis compañeros que les van a explicar los otros protocolos. Buen día, compañeros y tutor. Mi nombre es Claudia Salamanca, estudiante de radiología del tercer semestre. El día de hoy vengo a hablarles de los protocolos, en este caso del húmero y de la rodilla. Entonces, para empezar, los trastornos voy a comenzar con la del húmero. Entonces, los trastornos del hombro y del brazo, ya sean de origen patológico o traumáticas, son extremadamente dolorosos. Por esta razón, se debe utilizar siempre que sea posible una posición erecta, ya sea de bipedestación o sentada, rotando el cuerpo del paciente según sea necesario. Se puede colocar el brazo en posición con rapidez y exactitud, con una mínima molestia para el paciente, y si existe una fractura, sin riesgo de provocar un desplazamiento. Eh, Se utilizan unas placas que tienen que ser suficientemente largas como para incluir el número desde su cabeza hasta su cóndulo. Estas placas pueden medir de 30 a 35 centímetros y de 11 por 14 pulgadas. Es adecuado habitualmente para la mayoría de los pacientes de esta medida, pacientes adultos. Em, Esto se puede también en una placa de 18 por 43 centímetros y 7 por 14 pulgadas. Existen proyecciones lateral, que es el cuerpo mirando hacia adelante con el brazo extendido, una proyección a pie tumbado que es sobre la mesa, la proyección de cúbito que también es sobre
la mesa, la proyección AP lateral que puede tener el brazo de frente y el brazo doblado o extendido y de cúbito supino. Esto para el protocolo del húmero, el protocolo de la rodilla. Este se utiliza en las radiografías que se pueden realizar con o sin rejilla. Esto dependiendo del tamaño de la rodilla del paciente o sí, de las medidas del paciente. Y esta decisión, independientemente se utilizan técnicas con o sin rejilla y de la posición de la parte del cuerpo es la misma, o sea, se posiciona siempre cuando se toma una radiografía de rodilla, siempre se va a posicionar de la misma medida el paciente. Es necesario señalar que en estas radiografías proteger las gónadas desde las posiciones de las extremidades inferiores. Siempre que vamos a tomar una radiografía de extremidades inferiores, hay que proteger las gónadas. Esta protección no se muestra en las ilustraciones del modelo, entonces pues no tenemos riesgos de que esto dañe las imágenes o nos genere artificio. Las placas para la rodilla de 18 y 24 centímetros por 8 por 10 pulgadas. Las proyecciones que normalmente se utilizan es AP y lateral. En este caso, para la rodilla, pues se pone al paciente las que normalmente piden los médicos. Entonces, la AP y se posiciona al paciente de pie, que las rodillas queden juntas. Sí, en este caso, si son comparativas, y se le indica al paciente que tengan los pies juntos para que quede paralelo de las rodillas de todos los miembros inferiores. Si es una AP lateral, entonces esta se posiciona al paciente de que la rodilla, digamos, el pie quede en punta y la rodilla quede extendida para que se pueda ver de la lateral de la rodilla, en este caso, digamos así, para que se pueda visualizar mejor la imagen. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Michael Jiménez García, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Radiología y Tecnología en Imágenes Diagnósticas. Eh, en este momento pues vamos a hablar sobre los protocolos escogidos en la guía de trabajo. Me tocó los temas de codo y fémur. Entonces vamos a dar un repaso sobre el protocolo con un par de imágenes para mostrar cómo sería la toma de este examen. Entonces empezamos con el estudio del codo. En esta proyección la proyección que vamos a tomar es anteroposterior. El chasis que se va a utilizar para esta toma de esta radiografía es un no 18 por 24, dividida transversalmente por la mitad. El rayo central que vamos a utilizar se debe dirigir el RC al centro de la articulación del codo. En el diagnóstico, entonces podemos ver que es una fractura o traumatismo de codo. En cuanto a la posición del paciente, pues el paciente tendría que estar de pie o en la posición de bipedestación. En la postura estructural podemos ver que el codo debe estar totalmente extendido, colocar toda la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa. Dentro de los criterios de evaluación, podemos observar que ambos epicóndilos humerales deben observarse paralelos sin rotación. Entonces aquí tenemos la fotografía como tal, en donde nos muestra pues el miembro superior extendido de posición supina. Podemos encontrar eh, también podemos encontrar que la extremidad superior pues está en el mismo plano horizontal.
de la placa. Eh, Este sería la imagen de la radiografía como tal del codo. Aquí podemos observar pues la articulación como tal del codo y ya. Entonces aquí vemos el fémur y aquí vemos pues el radio y cúbito como tal. Bueno, seguimos con eh, el estudio que sería en este caso el fémur. La proyección también es antero-posterior. En cuanto al chasis, encontramos que es un chasis 18 por 43 centímetros o 35 por 43 centímetros longitudinalmente. En el rayo central vamos a dirigir el RC al centro del muslo. Diagnóstico también fractura de fémur o traumatismo. En cuanto a la posición del paciente, tiene que estar pues en decúbito supino para poderla tomar en esta proyección. En cuanto a la postura estructural, entonces decimos que extender ambas piernas asegurando que la pelvis no esté rotada, rotar toda la pierna medialmente unos 15 grados, centrar el chasis o la placa en la zona medial del muslo, asegurando que se incluyan las articulaciones de la cadera y de la rodilla. Dentro de los criterios de evaluación, entonces, debe observarse la totalidad del fémur, incluyendo la articulación proximal de interés. En las zonas radiográficas iniciales también ha de observarse la articulación. Entonces, vamos a observar aquí la foto tomada. Pues, entonces, podemos ver que el paciente está en decúbito supino. Se observa toda la pierna. Se observa aquí como tal el fémur. Se observa aquí la rodilla, la articulación de la rodilla. Y alcanzamos a observar la articulación de la cadera. Vamos a mostrar cómo quedaría pues nuestra radiografía. En este caso, nuestra radiografía quedaría de esta manera. Entonces podemos observar la cabeza del fémur, podemos observar aquí el fémur y la articulación de la cadera. Y aquí podemos observar la articulación de la rodilla. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo. Quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Cindy Lorena Benítez Pacheco, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este caso voy a compartir acerca de los protocolos de miembros superiores, específicamente del hombro, y de los miembros inferiores, específicamente de la pierna. Bueno, el hombro se encuentran diversas proyecciones radiográficas para realizar el estudio. En este caso vamos a analizar 4 de ellas que son anteroposterior, anteroposterior con rotación interna, lateral transtorácica y axial. Anteroposterior cuenta con un chasis de 24 por 30 longitudinal. El rayo central va dirigido a la articulación del hombro a nivel de la apófisis, coracoides de la escápula y al centro del chasis. Bueno, es usual que envíen esto cuando el diagnóstico es de problemas de articulación o ya sea tumores y masas. La posición del paciente es de decúbito supino. La posición estructural. El paciente lo ideal es que apoye su mano en el muslo, imaginando pues la línea media. Esto pues para que se vea la articulación del hombro. Los criterios de evaluación en este caso debe observarse el húmero proximal y la cavidad glenoidea. Pueden verse ciertas porciones ya sea de la escápula y de la clavícula. Aquí podemos encontrar el ejemplo de cómo se toma esta radiografía. Esta es la posición y este es el resultado de la toma. Anteroposterior con rotación interna.
Bueno, cuenta con un chasis de 24 por 30 longitudinal, rayo central va dirigido a la articulación del hombro, a nivel de la apófisis, como pues previamente lo explicábamos también. La posición del paciente es de cúbito supino, colocar la articulación del hombro en la línea media de la mesa o sobre el chasis de la pared. Los criterios de evaluación en este caso es que se debe observar el húmero proximal y la cavidad glenoidea. En este caso, como pues tiene una diferente proyección, lo ideal es que se vea tanto la estructura ósea como los tejidos blandos. Aquí se puede presenciar el ejemplo de cómo es la posición y el resultado de la proyección de la radiografía. El lateral transtorácico cuenta con un chasis de 24 por 30 longitudinal. En este caso el rayo va dirigido al centro del chasis, atravesando el tórax, saliendo pues por la extremidad que presenta la afectación. La posición del paciente es de pie o ya sea sentado, y que lo ideal es que en este caso quede toda la parte del tórax descubierta para la toma de la radiografía. Lo ideal es que se pongan en esta posición y pues se pueda apreciar todo. En este caso, los criterios de evaluación es el húmero proximal y la articulación del hombro. Deben quedar en proyección lateral sin superposiciones del húmero opuesto. Era lo que yo les comentaba. Tiene que estar, digamos que, toda la cavidad torácica pues despejada. Con eso pues se logra este resultado de radiografía. Y por último tenemos la axial. Cuenta con un chasis de 18 por 24 con un rayo central que va dirigido ligeramente por encima de la presión media de la axila. La posición del paciente es de cúbito supino, en este caso la posición estructural es abducir, o sea, levantar el brazo a 90 grados. Lo ideal es que toda la parte de la axila también quede pues libre. El criterio de la evaluación en este caso es la relación entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Debe verse en proyección inferior-superior. Y la cabeza y el cuello del húmero deben verse en proyección lateral. Como les decía, levantando esto se ve la proyección de lado. Y aquí está el ejemplo. Y este es el resultado de la toma. Continuamos con miembros inferiores, en específico en este caso va a ser de pierna. La pierna como parte de los miembros inferiores cuenta con diversas proyecciones a la toma radiográfica como lo son. En este caso vamos a estudiar dos: anteroposterior y lateral. El anteroposterior cuenta con un chasis de 35 por 43 longitudinal. El rayo va directamente al centro del muslo. Diagnóstico es para en caso de fracturas, luxaciones, traumas, entre otras. La posición del paciente, de cúbito supino, con las piernas extendidas, asegurar que la pelvis no encuentre una rotación, sino que esté lo más alineado posible. Bueno, los criterios para esta proyección deben observarse la totalidad del fémur, incluyendo la articulación próxima a las zonas de interés. Usualmente en estos casos, si se va a realizar una toma con interés de cadera fémur, pues lo ideal es que se vea la zona pues interesada o la cercana. Lo mismo la cabeza del fémur y así sucesivamente. En este caso, esta es la posición del paciente, completamente extendidas las dos piernas, y este es el resultado. Y por último vamos a ver lateral, chasis con 35 por 43 longitudinal. El rayo se dirige a un punto algo por arriba o por debajo de la zona media del muslo. Eso pues ya depende de la toma que se vaya a realizar. La posición del paciente es de cúbito lateral. La posición estructural sobre el lado del muslo afectado del fémur. Y la articulación de la cadera o articulación de la rodilla. Criterios de evaluación. Debe observarse la totalidad del fémur, incluyendo la articulación de la cadera y la rodilla. Como se puede evidenciar en esta imagen, pues lo ideal es hacer la rotación de la cadera, dejando pues a un lado el miembro
sano, por decirlo así, y dejar completamente libre o a exposición el miembro afectado. Y este es el resultado de la toma. Eso es todo, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Iván Camilo Motivar, estudiante del Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnósticas. En este video vamos a ver los protocolos de la toma de radiografía de antebrazo y de cadera. En la radiografía de antebrazo vamos a conocer dos proyecciones, la anteroposterior. La toma de esta imagen se realiza con un chasis de 35 por 43 longitudinal. El radio central tiene que ir a la mitad del antebrazo como lo muestra la imagen. El paciente tiene que ir sentado con el brazo estirado como lo muestra la imagen y con la palma en supinación. En la imagen radiológica podemos observar la tibia, el radio y el cúbito. En la parte distal podemos ver la articulación con la muñeca y en la parte proximal con el húmero formando la articulación del codo. Este tipo de imágenes las solicitan para verificar fracturas, luxaciones o fisuras y tumores. Bien, ahora seguimos con la proyección lateral, que se toma con el mismo chasis de 35 por 43. El radio central de igual manera va hacia la mitad del antebrazo. El paciente va a estar en posición de sedestación. El brazo va a estar flexionado a 90 grados, tal cual como lo muestra la figura. Y la palma de la mano va a estar totalmente lateral. En la imagen radiográfica podemos observar que el radio se superpone al cúbito. De igual manera se van a ver estructuras como el olecrano, la articulación del codo y en la parte distal la articulación de la muñeca. Bueno, continuamos con la cadera. Vamos a presentar tres proyecciones. La proyección anteroposterior, que se toma con el paciente en posición de cúbito supino, como lo muestra la imagen. El radio central va situado entre la sínfisis del pubis y a 3 centímetros por encima de ambas caderas. Así. Esta radiografía la solicitan para verificar accidentes óseos, para verificar fracturas, luxaciones articulares o artropatías degenerativas. El paciente va a estar en decúbito supino encima de la mesa, como lo muestra la película. Los pies van a estar rotados hacia adentro de manera que las puntas de los dedos gordos se toquen entre sí. En la imagen radiológica podemos ver los huesos ilíacos, ambos trocánteres del fémur, el trocánter mayor y el trocánter menor, el cuello del fémur y la cabeza del fémur está articulada con el hueso coxal, forma la articulación coxofemoral. Seguimos con la proyección bilateral, anca de rana. Esta se toma con un chasis de 35 por 43. El radio central tiene que ir perpendicular al chasis, dirigido a 1.7 centímetros por debajo del nivel de las eías o la sentina pélvica. Por lo general se envían por traumatismos en la cadera o displasia de cadera. El paciente tiene que ir en decúbito supino como lo muestra la imagen, con las piernas flexionadas hacia adentro y las palmas de los pies una contra la otra. En la imagen radiológica podemos ver la pelvis en su totalidad, los agujeros obturadores y las cabezas femorales. Para finalizar con la proyección lateral, esta imagen se toma con un chasis de 24 por 30. El radio central tiene que ir entre la espina ilíaca anterior y el pubis. El paciente debe ir en decúbito lateral, apoyado del lado a radiografiar, así como lo muestra la imagen. De igual manera el fémur colocado lo más lateralmente posible. Ya en la imagen
radiográfica podemos ver la articulación coxofemoral que vendría siendo esta, que une el fémur con el hueso coxal, y podemos ver la cabeza y el cuello femoral, aquí los trocánteres del fémur. La mayoría de estas radiografías las solicitan para verificar el desgaste óseo entre esta articulación, fracturas, luxaciones y artropatías degenerativas. Muchas gracias.